Una nave gigante viaja por el espacio. En determinado momento reacciona y despierta a los tripulantes, quienes parecían estar en un estado de hibernación desde hace un tiempo. Los mismos, tras acomodarse y convivir un tiempo poniéndose al día, asumen su deber como tripulantes y toman la misión de la nave. Detectó vida en un planeta cercano, por ende deben ir a investigar la situación. El aterrizaje lamentablemente daña la nave, por lo que el equipo se ve forzado a dividirse. Un grupo va a investigar mientras otro grupo arregla la nave. El segundo grupo no tiene problemas, pero el primero, lamentablemente, es atacado por el organismo detectado. La situación se torna tensa. Ripley adhiere al código que tiene la nave y restringe el ingreso de su compañero infectado. Esto por cuarentena, para que el grupo no se infecte. Sin embargo, Ash, a cargo del departamento científico de la nave, la desobedece y los deja entrar. Horas después de estudiar a la criatura y de ayudar a su compañero, resulta que la misma muere y este despierta. Pero la cosa está lejos de estar bien porque en la primera comida que tienen sucede lo peor. La infección de esa criatura generó un alienígena dentro del cuerpo, quien sale rompiendo el pecho y se escapa por la nave. La tarea ahora no parece tan difícil, puesto que la criatura no es grande y tampoco tan agresiva ni amenazante. O eso es lo que pensaban, porque lamentablemente, en su búsqueda relativamente controlada al principio, se dan cuenta de que creció muchísimo en pocas horas y que representa una amenaza seria para todo el grupo. Si tuviera que definir al director de esta película, Ridley Scott, diría que fue un tipo apto y sutil. Apto porque supo manejar exageradamente bien todas las herramientas que tenía para construir este relato. Pensemos una cosa, esta historia es de terror y para generar terror en cualquier obra audiovisual, ya sea cinematográfica o videojugabilística, el trabajo debe apuntar para generar incomodidad en el espectador o en el jugador. Alguien que está cómodo no se va a asustar, no va a tener esa sensación de miedo, justamente porque se siente seguro. La película tiene que incomodarlo constantemente. Y Alien es inquietante desde su propio inicio, desde su propia introducción, con un paneo a cámara lenta en medio del espacio, con una serie de sonidos confusos y en cierto sentido perturbadores, mientras de a poco va apareciendo el título de la película. Todo lo que respecta al sonido en Alien está muy medido. La fórmula para ser efectiva es la siguiente: plantean un problema, los personajes posteriormente tienen que resolver ese problema. Ese problema se agrava, pasa algo que empeora la situación, pero sin estallar. Desde el momento en el que empeora la situación hasta el momento en el que estalla, se genera un ambiente que poco a poco va creciendo y va creciendo. Los personajes están confundidos, no tienen muy claro cómo proceder, el espectador no tiene la suficiente información como para poder deducir qué es lo que se tiene que hacer, la música oscila entre ausentarse dejando un silencio permanente o pasar a tener melodías inquietantes, los excelentes efectos prácticos nos dan a ver lo que es esa criatura, lo asquerosa, repugnante pero a su vez peligrosa que resulta ser, la fotografía encuadra todos los momentos importantes y que van haciendo crecer cada vez más la tensión, y lo peor de todo es que no estalla. Esto es lo que hace crecer los momentos de terror en Alien, hasta que al final sucede lo que tiene que suceder. Esta fórmula es espectacular, por algo el director me parece exageradamente competente, porque dio con la tecla. No es lo mismo dar un susto que dar miedo. El susto te genera incomodidad, sí, pero por un momento breve de tiempo. De ahí en adelante se va a hacer cada vez más predecible, porque uno dice, claro, si me asustaron significa que me pueden volver a asustar, por ende voy a estar atento. Es por eso que los screamers, si se los quiere usar para generar miedo, fallan, porque se vuelven predecibles. Alien hace justamente todo lo contrario. Intuimos que puede venir un momento en el que todo explote, pero no sabemos cuándo es y mientras tanto el globo sigue inflándose, la tensión sigue creciendo. Y fíjense lo exageradamente bien hecho que está, que no necesariamente es el alienígena el que rompe esta tensión, el que hace que todo estalle. Hay veces en las que sí lo hace, pero hay otras en las que el director juega con nosotros.
Y como la estructura está muy bien pensada, se sale con la suya. Esto está muy bien planteado. No hay muchos momentos explosivos en la película. Y esa es una jugada muy inteligente porque al no haber muchos, no sabemos cuándo pueden aparecer. Sabemos que van a estar ahí. Sabemos que todo va a explotar, pero no sabemos cuándo, contra quién, cómo se va a poder salir de ahí. ¿Se puede evitar? ¿Se podía haber evitado? ¿Y si nos íbamos por el otro camino? ¿Y si mejor hacíamos otra cosa? Cuando una película acierta de esta forma con su fórmula, es muy difícil que la situación se le escape de entre manos. Normalmente va a ser una obra muy bien trabajada. Otra cuestión, el ritmo de Alien es lento y esto, lejos de ser algo malo, es algo bueno, justamente por la fórmula que expliqué previamente. El director necesita minutos para construir esa tensión, para ir inflando de a poquito el globo, para ir cargando de incomodidad al espectador y a los propios personajes. Fíjense cómo es la cuestión que la película dura aproximadamente 2 horas y recién al minuto 23-24 es cuando se empieza a desmarcar a Ripley como protagonista. Hasta entonces no tenemos una referencia clara de quién va a ser el protagónico. Por otro lado, el personaje antagónico está excelentemente caracterizado, no solamente por la presentación que le hacen al abrazacaras, llenándolo de misticismo. Da la sensación de que al principio no es tan peligroso, pero claro, nos damos cuenta que es exageradamente ágil y rápido y que puede ser letal. Cuando muere, tras aproximadamente 10 minutos de largometraje después de entrado en la nave, parece ser que la amenaza terminó ahí, pero no. El abrazacaras era un primer paso. Lo que sale de adentro del ser humano es lo realmente peligroso, pero todavía no lo vemos tan amenazante, porque dentro de todo es chiquito, no es tan rápido como el abrazacaras, es algo que se puede trabajar y que se puede solucionar, podemos capturarlo. Pero claro, cuando vamos en su búsqueda y captura, resulta ser un bicho gigantesco negro que se puede camuflar en la oscuridad, casi 3 metros de alto, un diseño absolutamente terrorífico, porque si bien da la sensación que por cuerpo es muy similar a un ser humano, la cabeza no es nada que ver, no tiene ojos, por ende no sabemos bien cómo es que se guía esta criatura, es sencillamente espectacular. Encima aparece poco en pantalla. Sigue una fórmula similar a la película de Tiburón, donde el tiburón no aparece mucho tiempo en pantalla, pero se construyen tan bien esos momentos de tensión previo a que aparezca el tiburón que las pocas veces que aparece ya compensa la falta de minutaje. El trabajo que se hizo con el antagonista de esta película fue espectacular. Y hay otra cuestión que lo refuerza, que lo caracteriza todavía para más: las actuaciones. Son sencillamente espectaculares. Todos los personajes reaccionan de forma verosímil, creíble. Al principio, cuando se despiertan, hay una relativa buena onda, pero dentro de todo se sienten un poco fastidiados y a veces confundidos por la misión que se les acaba de encargar. Yo no fui llamado para esto, a mí no me pagan para hacer lo otro, etcétera, etcétera. Empiezan a renegar y eso está bien, no la aceptan de entrada sin más. En la nave pecan de curiosos y bueno, lo terminan pagando caro. Y cuando el alien crece y ya ellos se dan cuenta de que es una amenaza gigantesca, están asustados y es espectacular. Cuando lo ven al alien se paralizan y no pueden hacer nada, literalmente se largan a llorar. Si los personajes se asustan tanto con la criatura, el espectador también se va a asustar porque se da cuenta de que la criatura está muy por encima, que es una amenaza real, tangible, que realmente puede estropear todo lo que buscan hacer los personajes. Y eso está excelentemente caracterizado. Impecable tarea del director acá dirigiendo a los actores. Otro factor a destacar es la escritura. Aproximadamente a partir del minuto 25, cada personaje se empieza a caracterizar de forma muy marcada. Ripley es una persona correcta, responsable, valiente, a su vez recta. Ash se muestra más frío y distante, de pocas palabras. Dallas, a la par que protector, también es un poco testarudo. Lambert, si bien se muestra cooperadora, también padece de mucho miedo, es asustadiza. Parker, aunque de entrada desinteresado, después se muestra enérgico y protector para con el grupo, más que nada con la ausencia de Dallas y la presencia de la criatura. Kane y Brett son los primeros en morir, y si bien da la sensación de que son los menos importantes, cosa que al final puedo afirmar, su papel está muy bien trabajado, más que nada por lo bien que actúan y por lo bien que se acoplan a dos de los momentos más importantes de la película: el nacimiento del alien y la primera muerte que causa el mismo. El enfrentamiento con el alien es feroz. Al principio tratan de matarlo, pero cuando se dan cuenta de que están muy por debajo de su nivel, cambian la estrategia. Van a destrozar la nave con el alien adentro.
Las múltiples bajas y la imposibilidad de igualarlo en poder arrinconan al grupo de protagonistas. Kane y Brett son los primeros en caer, Dallas es el siguiente, pero acá es donde se produce un giro importante en la trama. Ripley, ya sin Dallas, que era el capitán, accede al control de la madre, que vendría a ser la inteligencia artificial suprema de la nave Nostromo. Al acceder se da cuenta de lo peor. La vida humana no está por encima de todo, como los estrictos códigos y reglas le hicieron creer todo este tiempo. El primer y único objetivo que tienen los tripulantes en esta misión es traer al organismo vivo que se detecta, que en este caso fue el alien, por sobre todo lo demás. Si los demás tripulantes tienen que morir, no hay problema siempre y cuando se salve el organismo. Por eso es que Ash se comportaba tan frío y calculador durante todo este rato. Él sabía que su objetivo principal era el organismo que se detectó. Por eso lo dejó entrar la nave, por eso se oponía a que lo mataran, y por eso estuvo tan observador durante todo este tiempo. Ripley se decepciona, trata de torcer el rumbo, pero Ash no la deja y está al borde de matarla. Pero el equipo se reúne y se deshacen de él. Sorpresivamente no era un ser humano como todos los demás tripulantes, sino que era una especie de robot androide, el cual en sus últimas palabras les dice que, aunque en cierto punto se ganaron su respeto, no van a poder ganarle a una criatura que es prácticamente perfecta. Ahora bien, yo dije que el director también me pareció sutil y voy a explicar por qué. Narrativamente, el director tiene ciertos mensajes indirectos. El personaje de Ash está excelentemente caracterizado inclusive después de su giro de guión. Todo está muy bien preparado para que eso ocurra, pero de forma indirecta. El director se toma un par de segunditos para mostrarnos sus reacciones muy frías y muy distantes, casi que te diría observacionales y calculadoras. Nos da esa sensación leve de desconfianza. No ha hecho nada malo, por ende no podemos tildarlo de alguien que esté en contra del grupo, pero se nota esa sensación que hay a su alrededor de que algo no está bien. A su vez, la separa y antagoniza mucho respecto a Ripley, ya que ella es muchísimo más expresiva que Ash. Y después del giro de guión de la última recta de la película, queda claro por qué Ash los dejó entrar a pesar de estar infectados, porque a él no le importaba la vida de los tripulantes, a él le importaba la vida del organismo, por eso desobedeció la cuarentena. Otro momento, por ejemplo, cuando están buscando al alien con el detector que emite una señal de sonido cuando lo detecta cerca, el director hace un leve movimiento de cámara hacia arriba, enfocándonos una alcantarilla. La alcantarilla está húmeda, podemos percibir esas leves gotitas que dan a entender que está mojada, y el alien, cuando aparece momentos después, aparece mojado. El director nos estaba avisando de antemano que el alien no se va a mover por tierra como hacen ellos, va a usar todo tipo de superficie para moverse. Es impecable la tarea del director en esta película, pero de las demás áreas no me quiero olvidar. Ya alabé el sonido, pero si hay otra cuestión que hay que alabar es la cuestión del arte. El diseño del planeta sobre el cual encuentran al alien, el diseño de la Nostromo, el vestuario que llevan los protagonistas, el diseño de la criatura, el trabajo que se hizo con la criatura a nivel de efectos prácticos hace que se vea tangible, hace que sea algo que esté ahí. No quiere decir que los efectos digitales sean malos, pero los efectos prácticos bien hechos hacen sentir a la criatura o a los diversos escenarios que se construyan que son tangibles, que están ahí presentes. Esa sensación le da autenticidad a la obra. Y de la fotografía, qué decir, ¿no? Constantemente está subexpuesta. Esto quiere decir que no se mantiene en un punto medio. Generalmente va a predominar la oscuridad un poco por encima de la iluminación. Hay que tener cuidado con estas cuestiones porque de vez en cuando se puede arruinar la imagen de la película si no se fotografía bien. Pero en este caso, que haya predominancia de oscuridad está muy bien justificado. No solamente porque la criatura es negra, sino porque también se mueve en la oscuridad. Es peligrosa porque es capaz de esconderse y de moverse rápido. Pero no toda la nave está subexpuesta en iluminación, ya que por ejemplo la central madre de la Nostromo está iluminada de forma cálida y muy clara. Impecable trabajo de Derek Banlin, director de fotografía, y también de todo su equipo. Ripley es la última superviviente y da la sensación de que se salió con la suya porque preparó a la Nostromo para que se autodestruyera y ella logró escapar en una nave de auxilio. Sin embargo, la criatura se metió con ella en la nave, por lo que, con cautela y valentía, le tiende una trampa para expulsarla de la misma, aprovechándose de la fuerza del espacio, resultando en que la valentía, tenacidad e ingenio de Ripley fueron capaces de oponerse a una criatura que era prácticamente
superior en todo sentido. Ripley graba su última bitácora, poniéndose nuevamente en estado de reposo, a la espera de que alguna nave en algún momento, en medio del espacio exterior, pueda encontrarla para salvarle la vida. Y ahora ustedes dirán, ¿te parece que Alien es perfecta? Y la verdad es que no, le noté un par de cosas, tanto argumentales como a nivel técnico. No quito absolutamente nada de lo que dije respecto a la fotografía, pero hay momentos en donde increíblemente la imagen está desenfocada cuando no tiene que estarlo. Un desenfoque puede servir para que vos desmarques algunas cosas que se ven en imagen respecto a otras, para que vos centres justamente el foco de atención en un lugar y no en el otro. Pero hay momentos en la película donde hay una imagen a la que hay que mirar a un punto importante y ese punto importante está desenfocado. No es una cuestión grave y posiblemente a la mayoría de espectadores promedio se nos pudo haber pasado la primera vez que vimos esto, pero es un detalle que está ahí, son manchitas que pueden arruinar la construcción de la imagen que tiene esta película. Ahora brincamos de la fotografía a la actuación. En general está muy bien dirigida, trabajada y ejecutada, pero hubo un momento en el que noté que era falso, y es en esta escena, en donde la abrazacaras asusta a Ripley y uno de sus compañeros se tira encima de ella para protegerla. Narrativamente, en teoría, lo que pasó en este punto es que Dallas, su compañero, vino corriendo desde la otra parte de la habitación para cuidarla. Lo que pasa es que si prestamos un poquito de atención, podemos darnos cuenta de que el actor de Dallas estaba parado ahí al lado, enfrente de ella, gracias a su reflejo en el cristal, y que solamente tuvo que fingir que venía corriendo para realizar la escena. Afortunadamente no es un error tan grosero, pero este tipo de cuestiones denotan lo delicada que es la cuestión de los actores, porque una mala actuación puede romper escenas que son muy atmosféricas con la película. En este caso fue una cuestión relativamente sutil, vamos a ponerlo en esos términos, pero es un error que está ahí. Y brincando de la actuación a cuestiones argumentales, hubo un par de cosas que me llamaron la atención para mal. La primera es que el grupo que fue al planeta a buscar al organismo vivo, en determinado momento pierde contacto con Ash, con la nave. Y digo, a ver, no se asustan ni se preocupan, no hacen ningún gesto que denote preocupación por lo que está pasando, desesperación. No te digo que enloquezcan, serán profesionales, por algo los eligieron y por ende saben mantener el control, pero una cosa es mantener el control y otra cosa es ignorar que literalmente perdieron el contacto. Esto es chocante comparado con lo bien humanizados que están cuando en la nave se enfrentan al alien. Acá están en una situación de desamparo y no reaccionan hasta que a uno de los compañeros literalmente lo ataca un alienígena. Otra cosa que, bueno, a mí no me gusta, pero entiendo por qué lo hizo el director y fue para generar un susto. Ripley, cuando averigua la información secreta que había en la madre, recibe un susto por parte de Ash. Pero este susto no tiene ningún sentido porque la puerta que conecta a esa habitación hace un ruido previo al abrirse. O sea que la presencia de Ash no tendría que haber sorprendido a Ripley, porque ella tendría que haber escuchado la puerta. Esto se lo salteó el director para generar esta situación de incomodidad, de sorpresa. El problema es que más allá de que esto pueda llegar a caracterizar muchísimo más a los personajes o a la propia historia, a cambio entrega solidez argumental, porque esto es un error de guión. Ripley tendría que haberse dado cuenta. Y otra cosa que me llamó la atención, pasando ya más de cuestiones argumentales a cuestiones visuales, es que en general está muy bien trabajado la mezcla que hay entre efectos prácticos, que son los que predominan, con efectos digitales, pero hay un par de cosas que me hicieron ruido. La primera es un plano en concreto. A ver, el alien es una criatura espectacular y abominable, pero cuando me lo mostrás desde este ángulo y cuando me lo mostrás haciendo esta acción, la verdad es que pierde sensación de poder. Esto ya es mucho más parecido a un muñeco que a un alienígena que esté presente. Me sorprende porque el director, que tan astuto había sido para colocar al alien, para mostrar planos donde el alien se viese aterrador y poderoso, en este caso flaqueó un montón. No podés enseñármelo desde este ángulo. Y la otra cuestión es el efecto de explosión, que bueno, carece de impacto, la verdad. Una explosión tiene que destrozar todo lo que hay a su alrededor, tiene que ser impactante, ver cómo se destruye todo. Pero esto no solamente es que me parezca medio flojo, sino que también tiene el defecto de que no envejeció bien. Son un montón de luces que se ven en el espacio, no me genera la sensación de que se esté destrozando algo. Y hay otra cuestión que es sencillamente inexplicable.
Cuando el grupo está preparando la huida, el alien está muy cerca. La tensión acá es gigante. Saben que pueden ser víctimas del ataque sorpresivo de la criatura, y en este punto Ripley decide desviarse de su objetivo, que era preparar el escape para ella y sus compañeros de nave, por ir a buscar al gato, a la mascota que acompaña al grupo. Y esto sencillamente no tiene sentido. Primero que nada porque no encaja con Ripley. El personaje sigue las reglas y, a diferencia de Ash, prioriza la vida de sus compañeros por sobre cualquier otra cuestión. Pero en este caso, en vez de continuar con la misión para justamente salvar a sus compañeros, decide correrse un poco para ir a buscar a un animal. Y segundo, que bueno, acá puede surgir la cuestión, ok, pero el gato es querido, es normal que arriesguen su vida por él. Sí, pero acá hay un problema muy grave. La película no dio a entender ese cariño excesivo que tienen los personajes para con el gato. De vez en cuando lo miman, de vez en cuando los acompañan, etcétera, etcétera. Pero más allá de un compañero, bueno, diferente, por así decirlo, como para pasar el rato, para variar un poco, no pasa. El gato no ayuda a tapar el trauma de alguien, o no es una ayuda, por así decirlo, psicológicamente profunda para alguno de los personajes. No hay una relación exageradamente construida con una mascota. Por ende, no tiene sentido que arriesguen su vida de esta forma por un animal, por un personaje así. Y muchísimo menos Ripley, que no es relativista en lo que a moral respecta. Ella hace lo que tiene que hacer y generalmente se basa en el bien de sus compañeros humanos, no de sus compañeros animales o de los objetivos que tenga como pasajera. La verdad no entendí este momento y muchísimo menos esta decisión. Lo que acabo de mencionar varían entre cuestiones menores y, bueno, cuestiones de una gravedad considerablemente baja, por así decirlo. Esto denota lo cuidada que estuvo la película, pero fíjense cómo inclusive los mejores actores y los mejores técnicos que se podía tener en la industria, por ahí tienen estas situaciones que necesitan de una segunda vuelta, de un ajuste para que quede todavía más correcto. Alien es una película espectacular. De entrada se gana mi recomendación para cualquier fanático del terror. Muchísimo más para los que les gusten los monstruos de ficción, o para los que tengan dudas sobre si adentrarse en este tipo de películas, donde hay una criatura alienígena que está persiguiendo a los personajes. Alien es un inicio excelente y un ejemplo a seguir sobre cómo se tiene que hacer terror. La atmósfera que construye la película, lo bien actuada que está, lo bien dirigida que está, lo excelentemente sonorizada y fotografiada que está, y el impecable trabajo que se hizo con la figura antagónica, mostrando lo asqueroso a la par que peligroso y muy fuerte, siendo esto reflejado en el susto, miedo, llanto, enojo y desesperación de los personajes, es algo sencillamente espectacular. Hubo un par de cuestiones que no me terminaron de cerrar, un par de decisiones que yo no tolero, un par de cuestiones técnicas que me sorprendieron para mal porque la película estaba excelentemente cuidada, y algún que otro detalle menor, pero a grandes rasgos, Alien el octavo pasajero es una película absolutamente recomendable para cualquiera, una obra que construyó a un monstruo de ficción que rebosa carisma.